Y ya estamos en este contacto con el arquitecto Luis Tabela, presidente de Fede MIPYMES, porque queremos hablar acerca de esto que se maneja acerca de la disminución de hasta un 50% en ventas de las MIPYMES. Presidente, ¿cómo estás? Vamos Buen día, muy Laura, ¿cómo estás? bien, Muy bien, pero excelente. muy bien. Bueno, gracias por estar del otro lado como siempre, presidente. Nos gustaría hablar acerca de esta disminución en las ventas desde las MIPYMES, calculando hasta un 50% inclusive. Sí, básicamente estuve escuchando la última parte del comentario, cuáles son las causas, y es exactamente eso, ¿verdad? Es una sumatoria de causas que hizo que digamos, entusiasmo que tuvimos el año pasado al finalizar el año, el último trimestre, donde hubo una apertura ya casi general, porque llegamos a un 80%, el consumo subió brutalmente y bueno, todos terminamos con mucho espíritu, pero a partir de enero esto se fue acabando y diluyendo de a poco y hubieron disminuciones que en algunos sectores de repente llega hasta un 50%, así como bien decís, porque por varios factores, ¿verdad? Uno es la inflación, el otro es la mayoría de las personas o muchas de las personas que normalmente están en el consumo viajaron, la ciudad quedó prácticamente vacía, el colegio, el aumento del combustible, la inflación, y bueno, y lo último fue el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que de repente decimos hay veces, bueno, pero si nosotros estamos muy lejos de esto. Claro. Y sí, pero como nosotros básicamente todos los productos son importados, todas estas situaciones que suceden en el mundo terminan perjudicándonos a la larga, ¿verdad? Ujú. Sin dudas, de todas maneras, el pequeño emprendedor siempre se las ingenia, presidente. ¿Qué están planeando ya? Me imagino que alguna que otra actividad para los próximos meses. Mira, es un tema bastante complejo y bastante complicado, porque vos tenés una economía formal y una economía informal, ¿verdad? Sí. El contrabando trabaja exclusivamente dentro de la economía informal, y es muy difícil competir con esto, sobre todo cuando hay una suerte de complicidad, digamos, desde el Estado, donde se permite este tipo de cosas. Porque es muy difícil decirle al ciudadano, sabes que vos vas a pagar este producto 5.000 en vez de pagar 10.000 en una cadena o en un negocio formal, ¿verdad? Ujú. Una vez que ingresó, ya es muy difícil controlar, ¿verdad? Donde se debería controlar en las fronteras, sobre todo los dos productos que son domisanitarios y alimentos, que son los que están perjudicando brutalmente, sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa, porque como yo siempre digo, el contrabando no es que le perjudica solamente a la gran empresa o a la gran importadora o a la gran distribuidora, porque si nosotros hablamos de que el 98% de las empresas son MIPYMES, estamos hablando de que la gran cadena de distribución pasa por la micro, pequeña y mediana empresa. Ujú. Y estas son las más afectadas cuando tenemos el problema del contrabando, que es muy difícil combatir, ¿verdad? Porque es una cuestión de precio. Encima que hay muchos de estos productos que ya están luego subsidiados en Argentina y encima por la diferencia cambiaria aún más. Y si tenemos acá, donde tenemos un arco libre en las fronteras, donde nuestras mismas autoridades están apañando el ingreso del contrabando, y es muy difícil. Aparte a esto tenemos que sumar, nos tenemos que recordar, no hace mucho, desde la Subsecretaría de Tributación, y si, dijeron de que el IVA ya no podés descontar de tu IVA, el IVA del supermercado, Claro. el IVA de los comestibles. Ujú. Entonces, de repente, antes vos te ibas a un local formal porque deducías el IVA, pero hoy que ni siquiera eso podés hacer, entonces es un elemento más que se suma a la serie de elementos para que vos compres en el mercado informal, ¿verdad?
Bueno, sí, varios puntos en contra en ese sentido y que van a reunirse de los diferentes gremios de MIPYMES justamente para seguir en la lucha hacia el contrabando, con algún comunicado, porque el contrabando es constante, las campañas que hacen también desde los diferentes gremios también es constante, pero sin embargo la respuesta muchas veces no llega nunca. Claro, sí, vamos a seguir insistiendo, sobre todo, vos bien sabés de que hay 20 millones de dólares, que es un fideicomiso que lo está administrando el BNF para los sectores más necesitados, digamos, los que más sufrieron de esta pandemia, que son hotelería, gastronomía, eventos. Pero yo creo que con esta situación que hoy se presenta la economía, que presenta la economía y que se va a dar durante todo el año, yo creo que hay que empezar a replantearse también para que se pueda abrir para otros sectores estos fondos, porque hoy no te olvides de que a partir de abril, mayo, junio hay que empezar a pagar los créditos que se sacaron en el 2020 y que tuvieron primero un año de gracia, después tuvieron un segundo año de gracia, gracias a la ley de emergencia. Sí. Pero esto vencen, ahora vencen dentro de 1 o 2 meses y hay que empezar a pagar las cuotas, ¿verdad? Y estas cuotas tienen un sobrecosto que significa lo que dejaste de pagar en el último año, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos donde hay que replantearse un poco el año y yo creo que desde el Ministerio de Hacienda tendríamos que empezar a hacer mesas de trabajo donde podríamos replantearnos el año, porque primero nosotros teníamos una perspectiva de inflación de que no pasaba al 5, hoy esta inflación ya estamos cerca del 9 y estamos en el primer trimestre del año, así que no sabemos lo que nos va a deparar con todo lo que habíamos dicho ya. Entonces yo creo que hay que empezar a prever y ver qué es lo que vamos a hacer para reactivar la economía o por lo menos para mantener la economía, para que empiece a ser este año un año de recuperación, ¿verdad? Que es lo que todos pensamos y todos estamos hablando, ¿verdad? Sí, tal Pero cual. hasta hoy eso no hay, o sea, no hay una política de recuperación de la economía o de qué es lo que vamos a hacer. Lo que hay hasta ahora son diagnósticos como el que yo mismo te estoy haciendo y están haciendo todos los sectores, pero nos vemos del otro lado de la vereda, bueno, cuáles son las posibles soluciones o una invitación como va a poder trabajar en estas posibles soluciones. Y sí, y hay muchas cuentas que pagar también, presidente, así que estarían solicitando esa reunión al Ministerio de Hacienda desde los diferentes gremios de MIPYMES. Sí, lo estaríamos haciendo esta semana y seguramente en las próximas semanas estaríamos empezando a reunirnos y también tenemos una reunión que lo hacemos cada 15 días con el BNF y el Ministerio de Hacienda para estos préstamos y ahí también ya vamos a tocar para que se empiece a estudiar la posibilidad de que se pueda abrir para otros sectores también que tienen las mismas necesidades, eh, sobre todo mirando un poco cómo se está presentando la economía, ¿verdad? Y Ujú. el contrabando, o sea, el contrabando también es perjudicial y perjudica a otros sectores en forma directa, ¿verdad? Sí, sin dudas que sí. Bueno, presidente, como siempre le agradecemos muchísimo por este contacto. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este y otros temas también en el transcurso de este año. Le agradecemos por la predisposición, como siempre. Muchas gracias. Cuando quieras, Laura, muchas gracias a vos.